En este momento, ponemos el corazón en el pueblo. Radiorepública.do presenta La Encuesta. Nos encontramos desde el populoso sector de Herrera, Santo Domingo, Distrito Nacional. Radio República sale a la calle en el día de hoy para preguntarles a la gente qué piensan, qué candidato tienen en mente para las elecciones del 2024. Acompáñennos. Para las elecciones del 2024, ¿qué candidato presidencial tienes en mente? Abel Martínez. Muchas gracias. Las elecciones del 2024, ¿qué candidato presidencial tienes en mente? Abel Martínez. Muchas gracias. Para el 2024, candidato presidencial, ¿en quién estás pensando? Ahora mismo en nadie. Los políticos están muy charlatanos. No confío en nadie ahora mismo. Muchas gracias, hermano. Seguimos en el sector de Herrera, preguntándole a la gente, candidato presidencial para el 2024. Bueno, Abinader y Leonel son los que están punteros en eso. ¿Por cuál? Tiene que echar el voto por uno solo. Eso es secreto. Muchas gracias. Candidato presidencial para el 2024. Yo estoy seguro y firme que el que va a ganar en el 2024 es Abel Martínez, por su juventud. Muchas gracias. Para las elecciones del 2024, ¿en qué candidato presidencial estás pensando? No, yo todavía no estoy pensando en ninguno, son todos iguales, ¿verdad? Mira que vienen a empeorar la cosa y todo. Muchas gracias. Para las elecciones del 2024, a nivel presidencial, ¿en quién está pensando? El presidente, Miguel Vargas. ¿Te vas con Miguel Vargas? Me voy con él. ¿Y ya Miguel Vargas se lanzó la candidatura? Él se va buscando la forma, pero él se va a lanzar como quiera. Él va a buscar, se va a matar. Gracias. Para las elecciones del 2024, ¿en qué candidato presidencial estás pensando? Abel Martínez. Muchas gracias. Ok, gracias. Para las elecciones del 2024, ¿cuál es su candidato presidencial? Luis Abinader, que es el único que ha hecho algo por este país. Muchas gracias. Para el 2024, ¿con qué candidato presidencial te vas? Luis Abinader, Gracias. porque ha sido el único presidente transparente que ha visto, ha sido Luis Abinader, en todo. Como Luis, aquí no ha pasado un presidente. Para las elecciones del 2024, ¿qué candidato presidencial tienes en mente? Todavía no tengo candidato hasta ahora. Todavía lo está pensando. Está pensando. Muchas Me gracias. gustaría que fuera el mismo presidente Abinader. Ok, en dado caso sería el mismo. Abinader. Está haciendo buen trabajo. Para las elecciones del 2024, ¿con qué candidato presidencial te vas? Con Luis, con Abel, con Guillermo Moreno. Abel Martínez. Muchas gracias. Para las elecciones del 2024, ¿en qué candidato presidencial estás pensando? PRM. PRM. Muchas gracias. Para las elecciones del 2024, ¿qué candidato presidencial estás pensando? PRM. PRM. Sigue con Luis. Luis Abinader. Gracias. 4 más. Elecciones del 2024, ¿en qué candidato presidencial estás pensando? Estoy pensando. Bueno, me dice, tú estás jodón. Luis, Abel, Leonel. A ver, Se va con Abel. sí, Muchas gracias. siempre. Para las elecciones del 24, ¿en qué candidato presidencial estás pensando? Leonel Fernández. Leonel Fernández. Muchas gracias. Para las elecciones del 2024, candidato presidencial para ti. Luis Abinader. Gracias. Para las elecciones del 2024, ¿en qué candidato presidencial estás pensando votar? Abinader. Luis Abinader. Muchas gracias. Para el 2024 a nivel presidencial, ¿con qué candidato te vas?
No estoy definido. Lo está pensando todavía. Gracias. Del 2024, ¿con qué candidato te vas a nivel presidencial? Oh, con el Penco. Pero el Penco no va. No va el Penco. ¿Cuál es que va? Tiene que ser el PLD, Abel, puede ser Luis, puede ser Guillermo Moreno, Yadira Marte, Rafi Trujillo. ¿Con quién te vas? Con Rafi Trujillo. ¿Con Rafi? Sí. Gracias. Para las elecciones del 2024, ¿qué candidato presidencial tienes en mente? Bueno, ahí tenemos un pequeño inconveniente. No pierdo mi tiempo con ninguno de esa gente. Con ninguno. Ah, bueno, pero Tengo una edad entonces... avanzada, pero yo no creo con eso. Ninguno, entonces, tu respuesta es ninguno. Ninguno. Porque yo Excelente. no pongo a otro a cobrar buen sueldo y a hacer buena vida. Gracias. Y yo pierdo mi tiempo en eso. Nada. Elecciones del 2024, ¿en qué candidato presidencial está pensando? Bueno, es Leonel. Leonel, muchas gracias. Para las elecciones del 2024, ¿en qué candidato presidencial está pensando? Luis de nuevo. Luis Abinader. 4 más. Gracias. Seguimos en el sector de Herrera, preguntándole a la gente por el candidato presidencial para el 2024. Luis Abinader, 4 años más. No hay que hablar. Gracias. Candidato presidencial para el 24. Luis Abinader. Muchas gracias. Para las elecciones del 2024 a nivel presidencial, ¿con qué candidato te vas? Bueno, yo me quedo con Abinader. Con Luis. Muchas gracias. En las elecciones del 2024, ¿en qué candidato presidencial estás pensando? ¿Cómo que voy a estar pensando en el que está? Porque que dice que soy yo. Gracias. Para las elecciones del 2024, ¿en qué candidato a nivel presidencial está pensando? ¿Todavía? No, todavía no. Gracias. Para las elecciones del 2024, candidato presidencial para ti. Leonel Fernández. Si él fuera a las elecciones y el voto mío fuera decisivo, Leonel Fernández fuera presidente. Muchas gracias. Para las elecciones del 2024, ¿en qué candidato presidencial está pensando? Bueno, ahora mismo para mí todos son iguales porque yo no vivo de gobierno, sino de mi sudor. Y nunca he conseguido nada con el gobierno. Pero a la hora del voto hay que echarlo por uno. ¿Lo está pensando todavía? Lo estoy pensando. Muchas gracias. Pero creo que lo voy a hacer por ese mismo. ¿Por cuál? Si no por el que está el que tuvo, no es lo otro. No, porque el que está ahora es Luis y el Yo que sé. tuvo fue Danilo. Yo sé. Pero tú todavía lo está pensando. Sí, lo estoy pensando. todavía. Muchas gracias. Para las elecciones del 2024, candidato presidencial para usted. Bueno, yo ni te hallo que decir porque yo soy un veterano y yo estoy para pensión. Y yo he visto tantas cosas y estamos en desalojo ahí. Tanta promesa. Tanta promesa. Tenemos 30 años esperando ese desalojo allá, en la 19 del café, y nunca llega. De que van a empezar y nunca empiezan. De que ahora en febrero estamos esperando. Entonces está indeciso, no sabe todavía. Sí, no ¿Con quién sé, se va? no sé cómo para cualquiera. No estoy indeciso. Muchas gracias. Sí, ok. Candidato presidencial que tienes en mente para el 24. Luis Corporán. Luis Abinader. Muchas gracias. Para las elecciones del 2024, ¿qué candidato presidencial tienes en mente? Sería Abinader. Luis Abinader. Muchas gracias. Por ahora. Muchas gracias. Para las elecciones del 2024, ¿en qué candidato presidencial está pensando? Leonel Fernández. Muchas gracias. Para las elecciones del 2024, candidato presidencial para usted. No lo ha pensado todavía. Muchas gracias. En este momento, ponemos el corazón en el pueblo. Radiorepublica.do